Buenas noches, tengan todos en este día lunes. El Señor les bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y listos para la palabra que el Señor trae para nosotros en esta noche. Quisiera, antes de entrar a la palabra del Señor, como siempre lo hacemos, quisiera invitarlos a que pudiéramos juntos orar y presentarnos delante del Señor para que sea Él quien nos hable, quien sea Él quien nos instruya por medio de su palabra en esta hora. Vengamos delante del Señor en palabras de oración. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones con las cuales tú nos has rodeado ya. Señor Jesús, entramos a tu presencia una vez más, pidiéndote, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu, para que seas tú por medio de tu Espíritu, Señor, hablando a nuestros corazones, ministrando a nuestras vidas, dándonos ese alimento fresco, Señor, ese maná que cae del cielo diariamente para sustentar a tu pueblo, las necesidades espirituales y emocionales de tu pueblo. En esta hora, Cordero de Dios, nos postramos delante de ti y reconocemos que toda gloria y toda honra sean dadas al único que se la merece, a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se conectan en esta noche, Señor, pero también por aquellos hermanos que han de ver esta palabra, Señor, en el futuro, por otros medios de comunicación, Señor. Te rogamos tu bendición y te rogamos que dejes esa palabra fresca, Señor, como una semilla implantada en sus corazones, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches. Gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más de esta semana, iniciando la semana, compartiendo la palabra del Señor para que juntos podamos ser edificados en Él. El tema que quiero compartir en esta noche con todos es el anhelo por la casa de Jehová. Y este precisamente es el título del Salmo 84. Si van conmigo a la palabra del Señor, al Salmo 84, ahí nosotros podemos ver que este es un salmo que se escribió para los hijos de Coré. Esta era una familia de levitas que ellos permanecían en la casa de Dios. El deber de ellos no era estar en el lugar santísimo o en el lugar santo, que son los lugares de más adentro del atrio, del tabernáculo de Moisés. La familia de Coré, la labor que ellos tenían en la casa de Dios era estar apenas en el atrio, era estar en las puertas. Los hijos de Coré eran los que guardaban y estaban a las puertas de los atrios del tabernáculo. Estoy mencionando eso porque nosotros muchas veces decimos, yo quisiera tener un puesto mejor, yo quisiera ser alguien más reconocido dentro de la iglesia. Pero mis hermanos, realmente este salmo, este precioso salmo que es un canto que se escribió para los hijos de Coré, nos enseñan cuál debe de ser el anhelo de nuestro corazón, cuál debe de ser nuestro deseo al acercarnos a la presencia de Dios, al acercarnos delante del trono de la gracia. Mis amados, este salmo es un salmo que no solamente debería de llenar nuestros corazones de alegría, sino que también debería de animarnos a anhelar la presencia, a anhelar estar nosotros en la casa de Dios. Ahora, quiero que por favor iniciemos leyendo el Salmo 84. El subtítulo que se le da al Salmo 84 es lo que estaba hablando, al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Ya vimos que los hijos de Coré era una familia que estaba encargada de estar a las puertas del atrio. Ahí estaban ellos trabajando, limpiando, pero también adorando al Señor. Así es que los primeros 4 versículos a nosotros nos muestran la bendición que tienen aquellos que están en la casa de Jehová, así como los hijos de Coré. Voy a leer los primeros 4 versículos. Salmo 84 del 1 al 4. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová.
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué preciosa introducción la que nos da el salmista en estos primeros 4 versículos. Cuando nosotros podemos ver cuál era la pasión, cuál era el amor, cuál era el deseo de esta familia, de los coreitas, de los hijos de Coré. Ellos estaban anhelando, ellos estaban felices de poder entrar al tabernáculo. Y mis amados hermanos, a este capítulo 84 de los Salmos se hace referencia específicamente al tabernáculo de Moisés. Todos nosotros conocemos que el tabernáculo de Moisés se dividía en 3 partes. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los hijos de Coré pasaban en el atrio, pero ellos estaban alegres, ellos estaban gozosos y ellos decían: qué hermosa, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mis amados, ellos tenían una pasión, ellos tenían un amor por la casa de Dios, que yo quiero que eso es lo que nosotros aprendamos y lo que podamos percibir de este salmo precisamente. El anhelo por las moradas de nuestro Señor, el anhelo por estar en la casa de Dios. Ellos estaban contentos de ministrar a Dios en el atrio. Y en el atrio, mis amados, lo que ellos hacían era limpiar las cenizas, sacar la basura, sacar los animales, la sangre, sacar todo ese tipo de cosas. Pero ellos estaban felices de poder hacerlo, de poder servir a Dios. Ellos tenían un anhelo ardiente por la presencia de Dios. Ahora, el anhelo que ellos tenían es el mismo anhelo que nosotros debemos de tener. Pero déjenme decirles algo más. El Señor Dios, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de toda la creación, Él también anhela estar en el tabernáculo. Él anhela estar en el lugar que Él ha escogido para nosotros. Fíjese que esto es algo que a mí me encanta mucho verlo en la palabra del Señor. Si van conmigo a Éxodo capítulo 25, ahí podemos ver nosotros cuál era el deseo del corazón de Dios. Éxodo capítulo 25 y en el versículo 8. Desde el capítulo 25 del Éxodo, Dios había llamado a Moisés. Dios le había dicho a Moisés que subiera al monte Sinaí porque le iba a dar nada más y nada menos que el patrón. Le iba a dar todo lo que el tabernáculo de Moisés necesitaba para ser erigido en el desierto. Así es que Moisés estuvo en la presencia de Dios. Y Dios, en el versículo 8 de Éxodo 25 precisamente, Dios le revela a Moisés y nos revela a todos nosotros cuál es el deseo del corazón de Dios. Esto es algo que todos nosotros deberíamos de estar con el oído bien atento, porque es lo que Dios quiere, es lo que Dios ha anhelado y ha necesitado siempre. ¿Y qué es? Leamos por favor Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Dice: y harán, Dios le dice a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El deseo de Dios era habitar en medio de su pueblo. Ese era el deseo de Dios, y que déjeme decirle que el deseo de Dios desde que Él creó a Adán y Eva es el mismo. El mismo deseo ha estado en el corazón de Dios a través de toda la historia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un huerto, en un lugar especial en medio del huerto del Edén. Y ahí Dios tenía encuentros con esa pareja. El deseo de Dios es tener comunión con todos los seres humanos. Y ese es un privilegio que ustedes y yo disfrutamos al ser hijos de Dios. Dios desea tener comunión. Dios desea encontrarse con cada uno de sus hijos
precisamente en el santuario. Dios le dijo a Moisés, Moisés, hazte un santuario, hazte un tabernáculo, un templo, el nombre que usted le quiera poner. Hazte un santuario para mí, le dice Dios, y habitaré en medio de ellos. Dios sigue anhelando lo mismo. Déjenme decirles que a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel han habido por lo menos 6 templos, y no solamente de la historia de Israel, a la historia en general. Han habido 6 templos y hay un 7º templo que todavía algunos de los cristianos van a tener la bendición de poder verlo. Déjenme decirles cuáles son estos 7 templos, los que Dios ha levantado a través de toda la historia, en los cuales se ha querido enseñar, los cuales se ha querido mostrar y encontrarse con su pueblo. El primero de ellos precisamente fue el tabernáculo de Moisés. Dios le dice a Moisés, Moisés, hazte un santuario, hazte un tabernáculo en medio del desierto. Y como ya lo leímos, el deseo de Dios era encontrarse, estar, habitar en medio de su pueblo. Ese es el primer templo o tabernáculo que nosotros encontramos en la Biblia, el tabernáculo de Moisés. Un tabernáculo sumamente hermoso que tiene tantos detalles que nos enseñan una lección espiritual que podemos aprender nosotros. El segundo tabernáculo que fue levantado después del tabernáculo de Moisés fue el tabernáculo de David. El tabernáculo de David, mis amados hermanos, cuando nosotros estudiamos en los libros históricos, podemos ver lo hermoso, lo significativo, lo atractivo que era este tabernáculo de David, y estaba nada más y nada menos que en el patio de la casa real, del palacio de David. Ahí había puesto una tiendita a la cual él le llamaba el tabernáculo de David. Era una tienda sencilla, era una tienda simple, si podemos llamarlo de esa manera. Pero dentro de esa tienda del tabernáculo de David estaba nada más y nada menos que el arca del pacto, la presencia misma de Dios, donde la presencia de Dios se derramaba, estaba dentro del tabernáculo de David. Ese fue el segundo tabernáculo. Pero después el tercer tabernáculo que nosotros vemos es cuando David muere. Pero antes de David morir, Dios le dice, prepárame a tu hijo. Tu hijo Salomón va a edificar un templo. Y Dios fue tan cuidadoso, fue tan específico, que Dios le dio el patrón también a David. Y Dios le dijo a David, tú no vas a construirme el templo porque has derramado mucha sangre. Así es que te voy a dar a ti todo el patrón, las medidas del templo, pero quien lo va a construir va a ser tu hijo Salomón. Así es que podemos ver en Primera, Segunda de Reyes, en Crónicas, podemos ver cómo la historia nos narra este tercer templo. El templo de Salomón fue un templo hermoso, lleno de gloria. Fue un templo que fue hecho por Salomón exactamente con obediencia, como Dios lo había llamado, como Dios lo había soñado, como Dios lo había dado en los planes al rey David. Salomón levantó ese templo donde la gloria del Señor descendió, que ni aun los sacerdotes podían estar en pie para ministrar a Dios, porque la gloria, la presencia de Dios era tan fuerte que todos estaban tirados en el suelo disfrutando de la presencia de Dios. Ese fue el tercer templo, el templo de Salomón. Pero después del templo de Salomón, mis amados hermanos, todos conocemos la historia y sabemos que en el reino de Salomón, lastimosamente, él no se mantuvo fiel a Dios. Él no se mantuvo fiel en los estatutos que Dios le había dado a David, su padre, ni tampoco a él. Y luego vemos que en el tiempo de Salomón, tristemente, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del sur y el reino del norte. Ellos tuvieron un trato fuerte de parte de Dios. El reino del norte, siendo un reino con 10 de las tribus,
fue un reino muy duro, muy rebelde, muy caprichoso, muy soberbio. Dios tristemente los castiga y Dios los manda por todas partes del mundo a que vayan a vagar por todas las naciones, y al reino del sur Dios lo mete al cautiverio en Babilonia. Cuando ellos regresan después de estar 70 años cautivos en Babilonia, ellos regresan. Dios levanta hombres poderosos como Esdras, como Nehemías, para que vuelvan a edificar un cuarto templo. Y a este templo se le llama el templo de la restauración. Ese es el templo donde Esdras y Nehemías, Dios los usó poderosamente y ellos levantaron este templo donde también la gloria de Dios se manifestó. Llevamos 4 templos a través de la historia de la Biblia. El primero fue el tabernáculo de David, donde Dios moraba en medio de su pueblo. El segundo templo era el templo del tabernáculo de David, donde David a cada momento que él deseaba, él podía entrar a ministrar a Dios. Tenemos el tercer templo, que era el templo de Salomón, donde la gloria de Dios se manifestó de una manera sobrenatural. Pero el cuarto templo que tenemos en la Escritura es el templo de la restauración, que se registra con Esdras y Nehemías. Pero hay un quinto templo en la Biblia. Este quinto templo es cuando el Señor Jesús viene, cuando el Señor Jesús baja del cielo, se quita su vestidura divina y Él se despoja de ser igual que Dios y toma semejanza de hombre. Jesús desciende, nace en este mundo, y cuando Él crece y ministra a su pueblo Israel, encontramos el quinto tabernáculo o el quinto templo, y es el templo de Herodes. Supuestamente este era un templo para que el pueblo de Israel se encontrara con Dios. Dios había establecido que todos debían de presentarse en el templo para llevar una ofrenda a Dios, algo que era algún animalito o algún grano que ellos tuvieran. Ese fue el quinto templo en la historia de la Biblia, el del templo de Herodes. Pero hay un sexto templo, y ese templo, mis amados hermanos, es el que nosotros podemos ahora disfrutar. Este sexto templo es la iglesia. La iglesia, no importa el nombre que tenga la iglesia, pero es un lugar donde Dios habita, donde Dios ha escogido habitar en medio de su pueblo, donde todos nosotros nos reunimos día a día o el día que corresponda, nos reunimos. La idea principal de asistir a las moradas, al templo de Dios, es para adorar a Dios. Mi esposo me ha enseñado algo, que una iglesia es básicamente para 3 cosas. En primer lugar, es un lugar donde vamos a adorar a Dios juntamente con nuestros hermanos. En segundo lugar, la iglesia es el lugar donde nosotros vamos a aprender a conocer a Dios. Pero en tercer lugar, la iglesia, el templo, es un lugar donde vamos a tener comunión, armonía con nuestros hermanos, donde vamos a poder disfrutar de esa comunión con el resto del cuerpo de Cristo. El sexto templo que nos enseña la Biblia es la iglesia, al cual todos nosotros formamos parte de ella, la iglesia de Cristo. Pero habrá un séptimo templo, mis amados hermanos, y ese templo es el que habla Ezequiel. El profeta Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, 8 capítulos, el profeta Ezequiel comienza a hablar de este séptimo templo, y es el templo del milenio. La semana pasada hablamos un poco con respecto a la próxima dispensación, que es
el milenio. Ahí va a haber un templo también. Ahí va a haber un templo donde Dios va a ser, donde el Señor Jesucristo juntamente con David, ellos van a reinar, van a impartir un templo de justicia, paz y gozo, donde por 1000 años va a ser paz y tranquilidad, donde Cristo reinará. 7 templos hemos podido contemplar en toda la Escritura. El último templo de ellos es el templo del milenio. Ahora, ¿por qué hablé todo eso? Porque acá el canto que estamos viendo en el Salmo 84 habla precisamente de cuán amables, de cuán hermosas, de cuán deseables son las moradas de Dios. Mis amados hermanos, que nosotros, al igual que los hijos de Coré, que nosotros podamos tener una pasión por estar en la casa de Dios, por servir en la casa de Dios. Mire lo que dice el versículo 2, Salmo 84, 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Que nuestra pasión, que nuestro amor sea por estar juntos. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque cuando nosotros estamos juntos y en armonía, la bendición de Dios desciende, la gloria de Dios comienza a descender, la unción de Dios comienza a ser palpable en medio de la iglesia. Mis amados, que nosotros como los hijos de Coré podamos anhelar, apasionarnos por estar en la casa de Jehová. Pero recordémonos, los hijos de Coré eran los porteros en el atrio, pero también ahí en los atrios, ahí se reunían para adorar a Dios. Es por eso que al final del versículo 2 dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pero dice el Salmo 84 y el versículo 4 que estamos leyendo. Bienaventurados, alegres, dichosos, dice el salmista. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Qué precioso el privilegio de aquellos que tienen de ser parte de los que están en la casa de Dios. Ellos tienen el privilegio de adorar a Dios perpetuamente. ¿Y qué significa eso? Que para siempre lo van a hacer. Mis amados, la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido creados por Dios para darle alabanza a Él. Dios es un Dios que se merece nuestra alabanza. Dios es un Dios que se merece nuestra adoración. Él es digno de nuestra alabanza, por un lado. Y por otro lado, nosotros hemos sido creados para alabar, para adorar a Dios. Nuestras manos están hechas para alzarlas a Él, para palmear de júbilo. Nuestros pies han sido creados para correr con gozo a la casa de Dios. El salmista David decía, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo ha sido creado para alabar y adorar a nuestro Dios. Así como los hijos de Coré, que nosotros podamos estar felices cuando nos acercamos a la casa de Dios. Los primeros 4 versículos entonces nos hablan de la alegría, de la bienaventuranza que tienen aquellos que habitan en la presencia de Dios. Pero quiero que veamos en segundo lugar. Estamos en el Salmo 84. Ahora quiero que leamos del versículo 5 hasta el 8. En segundo lugar, mis amados, aquí está la bienaventuranza de aquellos que confían, que se acercan, que mantienen una relación íntima con Dios. Aquí quiero poner un balance a lo que acabo de decir con los primeros 4 versículos,
Porque mis amados, probablemente alguien diga o alguien dice, ay, es que yo no puedo adorar a Dios si no estoy en la iglesia. Ay, es que qué difícil fue haber estado encerrado en cuarentena en la casa sin habernos podido congregar. No, mis amados hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque nosotros ahora podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario congregarnos, es necesario ir al lugar que Dios ha establecido para nosotros que podamos congregarnos. Es por eso que yo mencioné los 7 diferentes templos en la Biblia mencionados. Eso significa que necesitamos congregarnos físicamente en un lugar. Pero de los versículos 5 al 8, ahí nosotros podemos ver que también hay bendición cuando tenemos una vida de comunión con el Señor. Y aquí esta segunda parte no tiene que ver un lugar, no tiene que ver con ir yo a un lugar. Tiene que ver con alguien al que yo debo de amar. Y todos nosotros sabemos la respuesta. Versículo 5. Estamos en el Salmo 84 y leo desde el versículo 5 al 8. Bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Ahora, nota cómo este capítulo 84 pasa de estar feliz, de vivir en la presencia, en el tabernáculo de David para encontrarse con Dios. Ahora pasa a otro punto y ahora dice, bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas. Mis amados hermanos, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios viene a ser más importante que el lugar específico donde nosotros nos reunimos. Al principio, en los primeros versículos, nos hablaba de los atrios. Los hijos de Coré estaban felices de estar en el atrio. Pero en el atrio había alabanza. En el atrio el alma de ellos estaba contento, alegre por adorar a Dios, por exaltar, alabar el nombre de Dios. Pero ahora yo puedo ver que la caminata va un poco más profunda. Cuando nosotros entramos al lugar santo, ya no es el atrio, es la segunda parte del tabernáculo de Moisés. Y en el atrio nosotros alabamos a Dios en nuestra alma, pero en el lugar santo adoramos a Dios de una manera diferente. Lo adoramos en espíritu y en verdad. Por eso es que dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que en Dios tiene sus fuerzas. Probablemente usted haya escuchado a una persona decir en este tiempo o en estos días, ay, pero es que en la casa no es lo mismo adorar como adorar en la iglesia. A mí me gusta adorar allá con toda la gente, con los instrumentos, y es bueno, mis amados hermanos. Pero probablemente Dios nos estaba probando cómo adoramos nosotros al Padre en espíritu y en verdad en la casa, sin instrumentos, sin alguien que nos esté viendo. Porque hay veces nuestra alma o nuestra carne nos puede engañar y de repente cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos para que alguien más nos vea o para que alguien más diga, wow, qué entregada la hermana, el hermano. Nosotros necesitamos de pasar de los atrios en alabanza más que un lugar. Nosotros necesitamos tener esa comunión fresca con nuestro Creador, con nuestro Señor. Por eso es que el salmista dice, bienaventurado el hombre que en ti tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Mire, cuando una persona hace de Jehová su fuente de alegría, no necesita de un lugar,
Por supuesto que es bíblico, por supuesto que es necesario congregarse juntos en armonía con el resto del cuerpo de Cristo. Pero van a haber momentos, y ya lo vamos a ver en la escritura, van a haber momentos como los que hemos estado pasando y probablemente futuros, momentos donde no vamos a poder congregarnos, momentos donde no vamos a poder movernos de nuestra casa, pero ahí es donde nosotros tenemos que cumplir lo que el versículo 6 dice. ¿Y qué dice el versículo 6? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Este es el deseo de Dios. Dios desea encontrarse con nosotros en un templo, pero más allá de encontrarse Dios con nosotros en un templo, Dios desea encontrarse con nosotros en la intimidad, donde no hay un lugar específico, donde tú y yo podemos sentir la presencia de Dios en la cocina, cuando nos estamos duchando, cuando vamos manejando, cuando estamos trabajando incluso, donde nosotros podemos sentir un fluir fresco de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros llegamos a ese nivel de comunión con Dios, es entonces cuando tenemos la habilidad de transformar nuestra tristeza en alegría, de cambiar el valle de lágrimas, cambiarlo en fuente, en estanques de agua viva, de agua pura. Mis amados hermanos, necesitamos congregarnos, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y yo quizás le puedo agregar, tienen por mala costumbre. No podemos dejar de congregarnos, pero aparte de congregarnos, nosotros necesitamos desarrollar una comunión íntima con Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús así lo dijo. Vaya por favor conmigo a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 4 y el versículo 20. Juan 4:20. Todos nosotros conocemos esta historia cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo. Jesús y la mujer samaritana comenzaron a entablar una conversación. Ella llegó al punto de entender por revelación divina que con la persona que estaba hablando no era un simple hombre de la ciudad. Ella entendió que estaba hablando con el Mesías mismo, con el profeta venido del cielo. Estaba hablando esta mujer. Así es que la samaritana comienza a hablar con Jesús y de repente la plática se transformó y ella comenzó a preguntarle cosas a Jesús, cosas profundas que probablemente quizás ni siquiera ella entendía a plenitud. Pero dice Juan capítulo 4 y el versículo 20, le dice la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte en el que ellos estaban hablando, y ese monte era el monte Gerizim. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros, le dice la samaritana a Jesús, le dice, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se deben de adorar. La mujer quería saber quién tenía la verdad. Ella quería saber con respecto a la adoración a Dios. Ella quería tener una comunión más cercana con Dios, pero no sabía dónde hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Y qué bueno que la samaritana fue la persona correcta y le pregunta a Jesús, ¿a dónde podemos adorar? Refiriéndose a un lugar. Le dice, ¿este monte o es el monte de Jerusalén? ¿A dónde vamos a adorar para poder encontrarnos con Dios? Y Jesús le da una respuesta preciosa, una respuesta poderosa. Jesús le da a la samaritana una respuesta profética para más adelante en sus tiempos. Pero yo me atrevería a decir, para mucho más adelante, aún a nosotros en los tiempos que están por venir, en los años que están por venir. ¿Sabe por qué?
Mire cómo le responde Jesús a la samaritana cuando le pregunta, ¿a dónde vamos a adorar? ¿En qué lugar? Y Jesús no le dijo que aquí era el lugar correcto, ni Jesús tampoco le dijo, para que Dios te oiga tienes que ir a Jerusalén, para que Dios te oiga tienes que ir a mi iglesia. No, Jesús no le dio ningún nombre, Jesús no le dio ningún lugar. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni allá en Jerusalén adoraréis al Padre, porque no es el lugar el que nos va a atraer a la comunión con Dios. No es el lugar, las personas, es que nadie adora como los músicos de mi iglesia. No, no es un lugar, le dice Jesús a la samaritana. Le dice, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dice Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que no sabéis. Ustedes adoran en este monte y no es aquí en este monte. Le dice Jesús, nosotros adoramos lo que sabemos porque conocían un poco más a Dios, los judíos. Dice, porque la salvación viene de los judíos. Y dice el versículo 23, le dice el Señor Jesús proféticamente hablándole a esta mujer, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en un lugar, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, Jesús estaba hablándole cosas proféticas a esta mujer, porque Jesús le dice, va a venir un momento donde ni en este monte, ni tampoco en el monte que está en Jerusalén, nadie va a poder adorar a Dios. Y eso se lo estaba diciendo Jesús a la mujer samaritana proféticamente, porque aproximadamente 37 años después, la invasión romana liderada por Tito vino a Jerusalén y derribó, destruyó el templo de Herodes, lo quemó, todo lo que había ahí lo saqueó, se lo robaron, destruyeron todo el templo de Herodes. Y hasta el día de hoy, eso sucedió en el año 70 después de Cristo, y hasta el día de hoy, Israel, Jerusalén, no tiene templo para adorar a Dios. Por eso es que Jesús proféticamente se lo estaba diciendo a la mujer samaritana, va a venir la hora. En el año, por poco y le decía Jesús, en el año 70 van a venir los romanos y van a destruir el templo de Jerusalén y nadie va a poder adorar. Mis amados hermanos, ¿cómo estamos nosotros espiritualmente? ¿Cómo nos sentimos adorando a Dios con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos en casa? No es que no es lo mismo, fíjese, no es lo mismo adorar a Dios en mi casa. No es lo mismo porque nuestras relaciones entre familia están desquebrajadas. Probablemente los hijos tienen enojo en contra de los padres o los padres no toleran las actitudes de los hijos. No somos capaces de atraer la presencia de Dios en medio de nuestra casa. Pero cuando vamos a la iglesia levantamos nuestras manos y hasta lloramos y nos quebrantamos. Jesús lo profetizó y Jesús lo dijo para ellos. Pero yo creo que hay también mucha parte profética también para nosotros. Hace años yo leí un libro muy precioso que me impactó mucho, que se llama El mártir de las catacumbas. Y ese libro, ahí en Google usted lo puede buscar, anda más o menos entre $8, $9, $10, y si lo compra usado le cuesta $5.
Un libro muy bonito para que tengamos una idea que los cristianos en el primer siglo tuvieron que pasar. La invasión romana vino al pueblo de Jerusalén, a los judíos. No solamente destruyeron su templo, sino que ellos vinieron y subyugaron a Israel por años. Mientras los romanos estaban ahí apoderándose de toda la ciudad, de todo el país de Israel, ¿sabe qué sucedía? Los cristianos tuvieron que bajar a la parte interna de la tierra. Ellos tuvieron que vivir en las catacumbas, porque si alguien de arriba los conocía que ellos eran cristianos, todo eso lo narra ese libro del mártir de las catacumbas. Precioso libro, se los recomiendo. Ahí cuenta un hombre, un jovencito que vivía en las catacumbas, en la parte subterránea de las ciudades. Dice que cuando ya no tenían nada que comer, dice que asignaban a uno de ellos para que subiera vestido de homeless, de persona pordiosera, que no tenía casa. Entonces ellos subían a la ciudad a buscar a alguien que les regalara de comer para poder traer y alimentar a todas las personas cristianas que estaban allá adentro en las catacumbas. Ese libro nos va a dar una idea y nos va a mostrar proféticamente algo que pudiese suceder en medio de nuestros tiempos futuros. Porque la gloria de Dios va a manifestarse sobre la iglesia. Pero al igual que en el primer siglo, en el libro de los Hechos, también vendrá persecución a la iglesia de Cristo, precisamente por mantenernos predicando la verdad de la palabra de Dios. El enemigo siempre se va a levantar y se va a oponer a toda obra que Dios quiere realizar. Así es que, mis amados hermanos, para cuando el tiempo venga, nosotros debemos de estar preparados. Nosotros debemos haber aprendido ya a adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué también? Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice Primera de Corintios capítulo 10, si no me equivoco, pero dice la palabra del Señor que nosotros somos templo de Dios. Nuestro cuerpo es un templo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que adorar. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nosotros mismos deberíamos de adorar de la misma manera como lo hacemos en la casa. Pero nos hemos equivocado muchas veces y hemos pensado, en la iglesia le van a adorar, le van a enseñar a mis hijos a adorar. Eso no es así. Que nuestros hijos aprendan a adorar a Dios en espíritu y en verdad es algo que nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos en la casa. Si nosotros no les enseñamos a adorar a nuestros hijos, el mundo les va a enseñar a adorar y a idolatrar todo tipo de vanidades. Y eso lo mismo aplica con las esposas, con los esposos. Lo mismo aplica para toda la familia. Necesitamos anhelar la presencia de Dios en nuestros hogares. La iglesia, mis amados hermanos, es un grupo de familias que se reúnen juntas a adorar a Dios. Pero ¿cómo podemos adorar a Dios en la iglesia si en la casa no podemos adorar a Dios? Que Dios nos ayude al poder nosotros adorarlo en espíritu y en verdad. Así como los hijos de Coré decían, cuán amables me son tus moradas, pero a más de las moradas de Dios, ellos decían, bienaventurado el hombre que en Jehová tiene sus fuerzas. ¿Sabe cuál era el problema de Israel? Y ojalá que no vaya a ser el problema de ninguno de nosotros en nuestras casas. Vea por favor lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 2 y el versículo 19. Jeremías 2:19. 2:13, perdón. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Este era el problema de Israel. Dios está hablando y Dios está diciendo, dos males ha hecho mi pueblo. En primer lugar,
Me dejaron a mí, dice Dios. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas. Y en segundo lugar, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mire qué grave el problema que estaba cometiendo el pueblo de Israel, y Dios quiera que nosotros no lo vayamos a hacer también. Nadie que quiera adorar a Dios en espíritu y en verdad puede hacerlo si deja a Dios como la fuente de agua viva. Dios es la fuente de agua viva. No podemos dejarlo a Él. Miren, mis amados, hay muchas personas que trabajan para la obra de Dios, pero se han olvidado del Dios de la obra. En Cantar de los Cantares, la Sulamita llega a un momento donde ella se acongoja, tiene tristeza en su corazón, y ella dice: mi viña que era mía no cuidé. Leámoslo, por favor. Dice Cantares, capítulo 1 y el versículo 6. Dice: no reparéis en que soy morena. Cantares 1:6. Es porque el sol me miró. Oiga, los hijos de mi madre, se refiere a los líderes de la iglesia. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. ¿Por qué? ¿Por qué se airaron? ¿Por qué los líderes estaban enojadas con la Sulamita? Dice: me pusieron a guardar las viñas. Me pusieron a trabajar en las viñas, en otras viñas. Y aún así todavía estaban enojados conmigo. Pero dice: y mi viña que era mía, no guardé. Ella no estaba alegre. La Sulamita en el Cantar de los Cantares no estaba alegre, a pesar de que trabajaba para la obra de Dios. Ella no estaba feliz porque había olvidado quién era la fuente del gozo y de la alegría. Ella había tratado de complacer a los hijos de su madre. Ella había tratado de complacer a los líderes en todo lo que le pedían. Pero luego ella, llena de tristeza y de dolor, dice: mi viña que era mía no cuidé. Mis amados hermanos, tengamos ese cuidado y ese balance de no trabajar en la obra de Dios, pero olvidarnos del Dios de la obra, porque es muy fácil. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso era una ardua trabajadora, así lo dice la palabra. Se los leo, Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 2. Apocalipsis 2:2. Dios le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba en la obra de Dios. Yo lo conozco, le dice Dios. Y yo conozco también tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cualquiera pudiera estar aplaudiendo lo que la iglesia de Éfeso hacía. Ellos no habían desmayado tampoco. Pero en el versículo 3, Dios tiene algo en contra de esta iglesia de Éfeso. Y Dios le dice en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Mire cómo la palabra de Dios nos enseña que nosotros no es la prioridad servir a Dios. Nuestra prioridad debe de ser amar a Dios en espíritu y en verdad. Nuestro deseo por encima de servir a Dios en su obra debe de ser amarlo a Él en espíritu y en verdad por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos enseña la segunda parte del Salmo 84.
El Salmo 84 nos enseña a que nuestra comunión debe de ser íntima con Dios, no necesariamente regirnos a un lugar, pero nuestra comunión debe de estar donde Dios está, porque nuestras fuerzas dependen de lo que Él es. Él es la fuente de agua viva. Él es el que nos puede sustentar. Él es el que nos puede dar conforme a sus riquezas en gloria. Él es el único que se merece nuestro amor y nuestra adoración. Necesitamos ir de poder en poder para ver a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos. Regresé al Salmo 84 y estoy en el versículo 8. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Y luego, para ir concluyendo, la tercera cosa que yo quiero ver en este Salmo 84 es desde el versículo 9 hasta el versículo 12, que son bienaventurados aquellos que confían en Dios. Y esto es todavía un paso más adelante. ¿Sabe por qué? Hemos dicho que los hijos de Coré estaban felices en los atrios del tabernáculo de Moisés, porque allí en los atrios ellos servían, ellos daban su amor a Dios en el servicio, a la obra, pero también ellos cantaban. Ellos dice, mi corazón y mi carne canta al Dios vivo. Ellos alababan a Dios en los atrios. Pero Dios no solamente quiere que nosotros cantemos en sus atrios. Dios quiere que vayamos más adentro en el lugar santo. Dios quiere que pasemos del atrio al lugar santo. Y en el lugar santo es donde nosotros aprendemos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Donde no importa tanto el lugar, donde lo que importa es nuestra comunión íntima con Dios, sentirlo a Él, adorarlo a Él, servirle a Él, alabanza y adoración. Pero ahora el tercer punto es que Dios quiere que nosotros tengamos nuestra confianza puesta en Él. Y eso déjeme decirle que no es fácil, no es nada fácil. Cuando todas las circunstancias, cuando todo alrededor nuestro comienza a desquebrajarse, cuando la tempestad comienza a venir, cuando el valle de lágrimas comienza a venir, es ahí realmente donde se prueba a dónde está puesta nuestra confianza. ¿Se recuerdan de Job? Este precioso y poderoso hombre de Dios, Job. Job perdió su casa, Job perdió sus posesiones, Job perdió a sus hijos, Job perdió a su mujer. Y en medio de todo, dice que él rasgó sus vestidos, se postró y adoró a Dios, porque su confianza no estaba puesta ni en las cosas, ni en las personas, ni en nada de lo que lo rodeaba. Job tenía puesta su confianza en aquel que da la vida. Salmo 84, versículo 9 al 12 dice, mira, oh Dios, escudo nuestro. Esa es nuestra confianza. Nuestra confianza no es el templo. Nuestra confianza no es que vamos a ir a la iglesia. Nuestra confianza no es que los músicos adoran mejor que otros. Nuestra confianza está puesta en aquel que es nuestro escudo y nuestro galardón. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Esto es un nivel
alto, mis amados hermanos. Este realmente es un nivel donde no importa las circunstancias, nuestra confianza está puesta en Dios. Vaya por favor conmigo a lo que dice el Salmo 46 y versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Dice, este debería de ser nuestra confianza. Dice el Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, como Dios es nuestro amparo, como Dios es nuestra fortaleza, como Dios es nuestro pronto auxilio, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque pase lo que pasa, nuestra confianza, nuestra paz está puesta en Dios. Mis amados hermanos, la paz es un fruto del Espíritu. La paz de Dios es algo que debe de gobernar nuestras vidas. Pero déjenme decirles que la paz de Dios no depende porque tengo llena mi billetera de dinero o porque tengo la cuenta del banco con muchos ceros. Mi paz, mi confianza depende de aquel que me puede salvar, librar y consolar y sostener de todas las tempestades de este mundo. Y ahí lo dice claramente el salmista David. Dice, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así como en el Salmo 84 decía, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Nosotros también necesitamos ir de poder en poder hasta ver a Dios en Sión obrando a favor nuestro. Mis amados hermanos, un último ejemplo y yo termino. Salomón. Todos nosotros conocemos a Salomón. Y Salomón es el perfecto ejemplo para que ninguno de nosotros pueda decir, ay, es que yo sería feliz si tan solo me ganara la lotería. Pero no puedo ganarme la lotería porque soy cristiano y no la compro. O sea, no tiene esperanza. Nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra paz, nuestro gozo no depende de si nos ganamos la lotería o no. Mire lo que dice Salomón al final de su vida. Eclesiastés capítulo 2 y el versículo 10 y 11. Dice Salomón, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. En pocas palabras, lo que Salomón está diciendo, todo lo que yo quería, lo compraba. Todo lo que yo deseaba, lo obtenía. Eso es lo que está diciendo Salomón. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Y el versículo 11, oiga lo que dice. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tristemente, Salomón está escrito en la palabra de Dios. Este libro de Eclesiastés es un libro muy delicado porque Salomón lo escribió al final de su vida, cuando él ya estaba viejo, amargado, insatisfecho y lleno de muchos sinsabores por haber dejado a Dios, por haber abandonado la fuente de agua viva que era Dios. Y él claramente, Salomón lo dice, todo lo que yo quise lo tuve, pero todo eso no me trajo la felicidad que yo necesitaba. Porque nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, únicamente seremos felices
cuando hagamos la voluntad de Dios. Y si no tenemos casa, si no tenemos carro, si no tenemos trabajo, si no tenemos que comer, pero tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos recibir la paz, podemos ser felices. Solo seremos felices cuando hacemos la voluntad de Dios. Ahí seremos felices, pero mientras más nos alejemos de la voluntad de Dios, más tristeza, más dolor vamos a tener dentro de nosotros y vamos a tratar de llenar nuestro corazón con cualquier tipo de vanidad como lo hizo Salomón. Y al final vamos a decir, no me dio la felicidad que yo quería o que yo anhelaba. Mis amados hermanos, el anhelo por la casa de Dios inicia por el deseo que Dios tiene también de habitar en medio de su pueblo. Que nosotros podamos desear, podamos anhelar la casa de Dios, pero más allá de anhelar la casa de Dios, que nosotros juntos, todos podamos desear tener esa comunión íntima con aquel que pide que tengamos comunión con Él. Oremos en esta noche. Te damos gracias, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, ha estado llegando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Tu palabra, Señor, es real. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Tú eres bueno. Y el deseo de tu corazón es encontrarse con tus hijos, es encontrarse con tu pueblo, Señor. Que nosotros podamos desarrollar también ese deseo de encontrarnos contigo. Que podamos tener ese anhelo ardiente en nuestro corazón, Señor, de estar en tus moradas. Para que eternamente podamos aprender a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias en esta hora. Y una vez más te ruego la bendición para todos aquellos que han de escuchar tu palabra en este momento y en el futuro, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar en sintonía de la transmisión de esta noche. Les recordamos que el día de mañana vamos a estar una vez más transmitiendo a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga y que tengan una bonita noche. Hasta pronto.